Señor, sabemos que 1 hora, 2 horas en tu presencia son más provechosas que 1000 días fuera de ella. Venimos a aprovechar, Señor, este tiempo para encontrarnos con tu paternidad. Venimos a aprovecharlo para una vez más aferrarnos a tu paternidad, a reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome el señorío, el control y el reino de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras almas, y que nos ayudes en esta noche a percibir tu gloria, a percibir tu presencia, a percibir tu amor, Padre Celestial. Y como lo cantamos, te pedimos que donde está el Espíritu de Dios como Señor, ahí hay libertad. Que a medida que se predica tu palabra, tu presencia nos libere de toda esclavitud, Señor, toda esclavitud, toda opresión, toda carga en tus hijos, en tus hijas, toda preocupación, Señor, toda confusión que haya venido, Señor, a sus mentes, Señor, todo aquello que haya querido venir a esclavizarlos en la tristeza, en la angustia, Señor, en el desánimo, que tu presencia venga y nos abrace. Que el abrazo del Padre venga con su amor a levantar a esa hija que está esperando, Señor, que tú la levantes. Que el abrazo del Padre venga a levantar a ese hijo que viene, Señor, a reposar en ti, que viene a descansar en ti. Shetarama que te riraba el soro. Ereme se te remendere. Harabay se te reme. Dígalo, ya no soy esclavo del temor. Dígalo fuerte, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Se va el temor de esta casa. Fuera esclavitud. De Dios. Déjate abrazar de tu Padre. Déjate alcanzar con el amor del Padre. Déjate alcanzar con su presencia. Ábrete, ábrete. Dile, Señor, me abro a mi Padre. Me abro a ti, Padre. Abro mi corazón a mi Padre. Mi mente a mi Padre. Vamos, iglesia, tú lo puedes hacer mejor. Levanta tu voz y dile, háblame, Padre. Ministrame, Padre. Alcánzame con tu amor, con tu gracia, con tu favor. Aquí está la presencia de Dios para ti. Dile al Señor, abro mi corazón, mi mente a mi Padre. Recibo lo que viene de mi Padre Celestial. Diga, en esta noche recibo todo lo que mi Padre tiene preparado para mí. Diga, ensancho mi capacidad de recibir. Vamos, por favor, acompáñeme en esa oración. Diga, ensancho mi espíritu, ensancho mi alma. Extiendo mi ser entero para recibir más de mi Padre. Recibir de su amor, de su gracia, de su libertad, de su descanso. Para recibir los beneficios de la paternidad que Dios me brinda. Dígale, Señor, gracias. Aquí estoy listo. Dígale, Señor. Levántele un aplauso a los que están listos. Amén. Amén. Una vez más, levántele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios que vienen a ayudarnos. Él nos ayuda.
he estado, por la dirección del Espíritu Santo, estos 6 meses he estado dando puros mensajes del diseño de Dios en la familia, y cada parte de la familia ha sido construyendo una línea de pensamiento para podernos ayudar a restaurar la visión correcta de la familia. Y en estos días estoy tocando muy importante la paternidad, una serie acerca de la paternidad. Con este sería, creo, mi cuarto, quinto sermón acerca de la paternidad. La paternidad de Dios. La paternidad de Dios debe ser restaurada, renovada y acrecentada en nuestras vidas para poder manifestarlo y para ver también la revelación de esa paternidad. Hoy, celebrando la cena del Señor, quiero que podamos estudiar juntos la palabra de Dios para ver la paternidad desde la óptica de la cruz. La paternidad de Dios desde la óptica de la cruz. Vamos a dejarnos impregnar por la luz del Espíritu y de esa manera poder recibir el contenido que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Para ello hay dos textos que quiero que hoy recibamos toda la vida que está contenida ahí. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:34. Esta es la escena donde Cristo ya está colgado en la cruz, donde Cristo ya ha pasado por la mayoría de sus sufrimientos, ya ha sido coronado con las espinas, ya ha recibido los azotes de los látigos de los soldados romanos, ya ha recibido el escarnio, las bofetadas, ya ha caminado a cuestas con la cruz por toda la vida que lo llevó al Calvario, y ahora Jesús está en la cruz. Tradicionalmente a estos textos les es llamada las 7 palabras o las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Y el Espíritu de Dios me llevaba a estos textos justamente para que nosotros pudiésemos contemplar cómo Cristo en la cruz, ¿sí?, estableció una de las grandes doctrinas del Nuevo Testamento, y es la paternidad en medio de la cruz que él estaba viviendo. Esos son textos que son conocidos, pero alguien dijo una gran verdad, y las últimas palabras de una persona que está muriendo se convierten en las más importantes. Cuando una persona está muriendo, cuando una persona está partiendo, no quiere hablar bobadas, no quiere hablar cosas sin sentido o triviales. El tiempo es corto, es urgente hablar cosas pesadas, sólidas y trascendentes para que aquel que las escuche pueda estar claro en lo que necesita para su vida. Este fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Las últimas palabras de él en la cruz antes de morir habló de la paternidad de Dios y tuvo una actitud frente a ella. Por eso de ahí estas palabras que vamos a leer. Y Jesús decía: Padre, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Note la expresión de Cristo en la cruz, ¿sí? Note a un Cristo con su cuerpo deshecho. Note a un Cristo con todo su rostro y todo su cuerpo lacerado, lleno de sangre, lleno de llagas y totalmente debilitado por los castigos que le habían propinado a través de todo. Y sin embargo ahí Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente después de unas otras palabras, sí, esta es la primera palabra de la cruz, y la última palabra de la cruz él la cierra de esta manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre. ¿Qué dijo? Otra vez, ayúdeme. ¿Qué dijo? Padre,
en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, partió. Tremendo, tremendo, tremendo cuando el Espíritu Santo nos permite ver la paternidad desde la óptica de Jesús en la cruz. Primero que todo, al mirar estos textos nos damos cuenta, primero que todo, que hay fortaleza en la tribulación por la paternidad de Dios. Cuando nosotros vemos esta escena, Jesucristo está totalmente atribulado, está pasando las mayores pruebas que un ser humano jamás imaginó pasar, y que él está sobrecargado espiritual, emocional y física y mentalmente bajo una tribulación de alto calibre, de máximo peso. Y la palabra de Dios nos dice que en esa extrema prueba no podía impedir que se aferrara firmemente a su condición de hijo. En las mayores pruebas, Cristo aquí nos enseña que para hallar fortaleza en medio de la prueba y la tribulación, debo aferrarme a mi identidad como hijo de Dios. Estaba pasando un sufrimiento intenso, y sin embargo Jesucristo lo primero que expresó en la cruz y lo último fue: Padre. Y con ello nos quiere enseñar, lógicamente, que nosotros, cuando estemos pasando por la prueba, por la tribulación, por la angustia, es el momento óptimo para que tú reafirmes tu identidad de hijo. Alguien diga amén a eso, por favor. De hijo de Dios, de hija de Dios. En medio de la prueba, de la tribulación, que el Espíritu Santo venga a tu corazón y te haga clamar: Abba, Padre. Ahora, esto hay una razón lógica. ¿Por qué? Porque bajo el peso de la prueba, uno es propenso a pensar que Dios no es padre, sino juez. Cada vez que un hijo de Dios o una hija de Dios está pasando por la cruz, está pasando por la prueba, por la tribulación, lo que más sufre es su identidad. Lo que más sufre y trae confusión es su identidad de hijo, su identidad, la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo o la carne misma comienzan a hablar y comienzan a declarar frases internas. Dice: pero si Dios es mi padre, ¿por qué estoy en esta cruz? Si Dios es mi padre, ¿por qué estoy sufriendo lo que sufro? Pareciera de que Dios entonces como padre estuviera alejado, estuviera tal vez desinteresado. Por eso Jesús intencionalmente lo primero que hace es reafirmar su condición de hijo. Estoy en una cruz, sí. Me han golpeado, sí. Estoy lastimado, sí. Estoy herido, sí. Pero sigo siendo un hijo de Dios. Y cuando una persona logra, en medio de sus lágrimas, en medio de su dolor, en medio de su tribulación, afirmar su condición de hijo, entonces su principal fortaleza radica en ser verdaderamente un hijo de Dios. Yo me imagino al Padre viendo a Jesús en esa cruz. Ponle nombre a tu cruz.
Pero Dios está dando cuenta. Tu cruz son esos hijos, tu cruz es ese matrimonio deshecho, tu cruz es esa escasez, tu cruz es esa violencia emocional que sufres. ¿Cuál es tu cruz? Sin embargo, en esa cruz y en ese sufrimiento intenso, tú tienes que saber que la paternidad de Dios se va a manifestar para traerte fortaleza. Yo dije, se va a manifestar para traerte fortaleza, para traerte nuevas fuerzas, para librarte de la confusión que viene a la mente y hacerte dudar de que tal vez perteneces o no perteneces a Dios, para hacerte dudar de tu salvación, para hacerte dudar de los beneficios de la paternidad, de esa adopción. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos da un ejemplo en Éxodo 4 cuando dice: y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas. Diga conmigo, maravillas. Todas las maravillas que he puesto en tu mano. Levante su mano y diga: esta mano tiene maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la escritura: pero yo, dice el Señor, endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Mire el versículo siguiente que llama la atención. Y dirás a Faraón. Esta era la confrontación. Dirá a Faraón: el Señor ha dicho así. Israel es ¿quién? Recuerde que en el Antiguo Testamento Israel ilustraba justamente un pueblo hijo. Y por eso Dios le llama: Israel es mi hijo. Como decir: Alex es mi hijo, dice Dios. Sibyl es mi hija. Él está reafirmando la identidad. Y luego dice: así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Sí? Y luego dice la escritura, versículo 23: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Wow, que alguien reciba esta palabra. Yo no sé quién te tenga oprimido. Yo no sé, como en el pueblo de Israel en aquel entonces, el pueblo de Dios estaba oprimido, estaba atribulado, estaba angustiado, estaba esclavizado. Pero Dios había escuchado el clamor de sus hijos que estaban en esa situación. Y a pesar de todo lo que estaban sufriendo, Dios había preparado maravillas para liberar a cada uno de sus hijos, maravillas para sacarlos de esa opresión, maravillas para librarlos de esa esclavitud. Y ya Dios había dado la orden: yo te he dicho que dejes ir a mi hijo. Y esa palabra cobra vida en esta noche para ti, para tu casa. Dios vuelve a traerle vida a esta palabra para decir: yo te he dicho que dejes ir libre a mi hija. Deja ir libre toda enfermedad, esclavitud, opresión, angustia, depresión. Deja ir libre a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: para que me sirva. Tres cosas lindas en este texto. El pueblo de Israel representaba a los hijos. Dios los ve como hijos. Y la paternidad de Dios se iba a manifestar con ellos. Estaban en tribulación, estaban en opresión, estaban en esclavitud, pero era el tiempo de la manifestación de la paternidad de Dios. Era el tiempo de que se manifestara y se revelara la paternidad de Dios con su pueblo. Y cuando se manifiesta la paternidad de Dios, hay maravillas preparadas. Te bendigo en esta noche. Y oro a Dios para que en este mes de julio tú veas maravillas de Dios. Bendigo este mes y bendigo este nuevo semestre que empieza la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y pido a Dios que se desaten, que se liberen esas maravillas divinas que revelan la paternidad de Dios con tu vida. Tú eres hijo, tú eres hija. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo de este mundo. No eres esclavo de Satanás. Ahora eres hijo de Dios y por ello hay maravillas para librarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Ahora dice:
déjalos ir para que me sirvan. ¿Vio que hay un propósito? Cuando una persona tiene y comienza a fallar en su identidad por la opresión, por la angustia y por la carga, también pierde el deseo de servirle, y eso también toca al Padre. ¿Toca a quién? Toca al Padre. Porque el Padre quiere ver la vigencia del servicio a Dios de sus hijos. El Padre quiere ver que sus hijos le sirvan por amor, que le sirvan con libertad. Por eso es que Él siempre prepara maravillas a favor de sus hijos, para que una vez esas maravillas lo lleven a la libertad, las personas puedan servirle al Señor. Quiero darle una palabra de ciencia a alguien aquí que la reciba. Dios extraña tu servicio. Tal vez el pastor no se haya dado cuenta de lo que tú haces. Dios sí se ha dado cuenta y extraña tu servicio. Tal vez el líder, el director de departamento no te ha dicho nada de que haces falta en el ministerio, de que haces falta en el equipo de trabajo, pero vengo de parte de Dios para decirte: Dios extraña tu servicio. Tal vez tú que predicabas la palabra en un grupo bíblico, tú que ayudabas de anfitrión en una casa, tú que cantabas tal vez en la alabanza, Dios viene para decirte: hijo, hija, extraño tu servicio. Porque el servicio es un punto de contacto con Dios. El servicio es un punto de contacto, de encuentro con nuestro Dios. Y sabes, por eso es que cuando se manifiesta la paternidad de Dios, uno, hay maravillas. Dos, hay un despertar por servirle al Señor. Dígame algo. Levante su mano. Cielo, Señor, habla, Señor, al corazón. Que estas palabras sean de tu Espíritu Santo a cada espíritu, que se reciba como palabra de Dios y no como palabra de hombre. El Señor te habla y dice: extraño tu servicio, hija. Extraño tu servicio, hijo. Señor, en esta hora yo proclamo que las maravillas de esas manos que se han levantado se activan. El poder para hacer maravillas, para arreglar lo que tenga que ser arreglado, los tiempos, para arreglar lo que tenga que ser arreglado, la economía, para arreglar lo que tenga que ser arreglado, el matrimonio, para arreglar lo que tenga que ser arreglado, los hijos. Señor, ahí en esa mano se activan en este mes y en este nuevo semestre maravillas de Dios, para que entonces toda opresión sea quebrantada, para que haya libertad y tu pueblo en este segundo semestre te sirva con amor, te sirva con pasión y te sirva para la gloria de tu nombre. La iglesia dice: dele aplausos al Señor en esta noche, amén. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, la importancia de la paternidad. Lucas 23:46 dice la palabra de Dios así. Jesús dijo esto: Padre, por favor, dice entonces que Jesús, mire lo que dice aquí, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, la paternidad desde la óptica de la cruz, a través de este texto nos revela que en esos momentos de gran tribulación, en los momentos de intensa prueba y desafío, la paternidad revelada a nuestras vidas produce confianza en Dios. Por eso Él le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento no hay nada más lindo que poner nuestra confianza cuando Él está diciendo que encomienda en sus manos su espíritu. Está haciendo una entrega a Dios por la fe, está entregándose a Dios, está confiándose a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y eso es lo que debemos hacer nosotros los hijos con nuestro Padre diariamente, en todo tiempo y en toda circunstancia, que se incruste en nuestro espíritu esta palabra: Padre, encomiendo este nuevo día a ti. Encomiendo esta noche a ti. Padre, encomiendo este nuevo mes a ti. Padre, encomiendo mi matrimonio en tus manos. Padre, encomiendo a mis hijos en tus manos. Padre, encomiendo mis tareas, mi oficio, mi empresa, mi negocio, todo, Padre, lo pongo en tus manos. ¿Sabes qué está diciendo esa expresión? Está declarando confianza en Dios. Está expresando fe en Dios. Por eso la paternidad desde la óptica de la cruz es bien importante. Además de eso, la entrega a Dios es descansar en Dios en todos los tiempos de peligro y dolor. Jesús estaba enfrentando la muerte. Jesús estaba enfrentando el dolor. Jesús estaba enfrentando la cruz. Y no hay nada mejor en esos momentos que entregar y confiar y encomendar nuestras vidas a nuestro Padre. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Señor, todo esto es doloroso. Todo esto es duro lo que estoy pasando. Todo esto que está sucediendo a mi alrededor es cruel, es despiadado. Pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué está diciendo? Padre, tú tienes el control de todo esto que me está sucediendo. Tú tienes el señorío de todo esto que me está sucediendo. Padre, tú tienes el gobierno y el dominio de todo lo que me está sucediendo. En otras palabras, Jesús está descansando en su Padre. Padre, en tus manos encomiendo la operación, ¿no? Hay veces Dios nos permite pasar por operaciones, cirugías. Y dice: Señor Padre, encomiendo a ti la operación. Encomiendo a ti, Señor, en tus manos están los médicos, están sus manos. A algunos tal vez les toca que pasar por momentos donde la enfermedad los toca, que los postra por días, por semanas, hay veces hasta por meses. Padre, en tus manos encomiendo este tiempo de recuperación, este tiempo donde sé que algo vas a hacer en mi vida. Padre, en tus manos encomiendo mis tiempos. Y Jesús está ahí y está tratando así como un hijo cuando está cansado, así como una hija cuando está cansada, ya está desgastada, ha invertido toda su energía, y lo primero que hace es ir y lanzarse sobre los brazos de papá o lanzarse sobre los brazos de mamá, y quiere que descansar. Muchas veces tu padre ha esperado que tú hagas eso con él, que vayas al encuentro en medio de tu cansancio, en medio de tu desgaste, en medio de todo. Por eso hay veces que Dios quita a los seres humanos del escenario, quita a los líderes, quita al pastor, aún a mí. Hay veces yo he querido intervenir en algo y Dios me dice: no, porque él o ella lo que necesitan es aprender a descansar en mí. El hombre no produce un descanso verdadero ni duradero, pero el Padre Celestial, cuando sus hijos se arrojan a sus brazos, pueden descansar. Son renovados en sus fuerzas, son renovados también en su ánimo, y traen entonces consigo un reposo y un descanso duradero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es importante que nosotros veamos esa paternidad de Dios y aprovechemos el privilegio que Dios nos da de descansar en los brazos. Yo he estado agotado, yo he estado que no doy más.
Y yo voy a la oración y le digo: Padre, hoy no vengo como siervo, hoy no vengo como ministro, hoy vengo como hijo. Y como hijo necesito tu abrazo. Necesito que me abraces, porque yo sé que tu abrazo me hace descansar. Yo sé que tu abrazo me da reposo. Yo sé que tu abrazo me restaura. Yo sé que tu abrazo me libera. Yo sé que tu abrazo me levanta. Necesito de ti, Padre. Y para alguien es esa oración en esta noche. Necesitas ir a tu Padre, reafirmar tu identidad de hijo y padre. Si me abrazas, me levanto. Si me abrazas, me restauro. Si me abrazas, Señor, me transformas. ¿Cuántos dicen amén? Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Chorramán de rebetes. Alguien tiene que decirle: Padre, abrázame una vez más. Alguien. Dios quiere decirte: dile: abrázame, Padre. Esto no es romanticismo, esto no es sentimentalismo, esto es identidad de hijo. Por el Espíritu Santo dice que Él colocó su Espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios, de que podemos clamar: Abba, Padre. Mi papá es Dios. Mi papá es Dios. Alguien necesita el abrazo del Padre para ser restaurado. Alguien necesita el abrazo del Padre para ser sanado. Hay una herida en tu corazón que solo el abrazo del Padre puede sanar. Arremequete, hay un dolor dentro de ti que nadie ha podido sacar. Hay un dolor intenso dentro de ti que nadie ha podido extraer. Solo el abrazo del Padre. Hay un hijo de Dios aquí que necesita el abrazo del Padre. Ese abrazo del Padre extrae tu dolor. Ese dolor de días, de semanas, de meses, que nadie pudo sacar. En el abrazo del Padre, su amor, su abrazo amoroso lo extrae, como se extrae un cáncer espiritual. Yo rebequete. Hay una hija de Dios que necesita el abrazo del Padre. Has estado oprimida, has estado deprimida, pero el abrazo del Padre te trae libertad. Recibe el abrazo del Padre en este momento. Padre, en tus manos encomiendo mi corazón. Oh, gracias, Padre, por lo que estás haciendo y harás. Vamos, darle un aplauso al abrazo del Padre en esta noche. Yo sentí una impresión. Tu vida dejará de ser igual con el abrazo del Padre. Quédenseme ahí. Bueno, las señoras si quieren descansar, los hombres sí. Oído. Tercero, vamos adelante. ¿Sabes por qué mucha gente sigue guardando su valor? Porque no se abre a esta gran verdad. Muchos hijos están tristes, deprimidos y oprimidos porque no entendieron la revelación de la paternidad de Dios en sus momentos más duros. No hay profecía, no hay, escúcheme esto, intervención humana que pueda extraer nuestro dolor. Solo un abrazo del amor del Padre puede llegar a extraer de nosotros y sacar y sanar heridas y quitar pesos que solo Él puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, la palabra es viva en la paternidad.
Cuando la paternidad de Dios se manifiesta a alguien, la palabra cobra vida. La Biblia deja de ser información histórica y comienza a tener un efecto de transformación en aquel que le es revelada la paternidad. La paternidad de Dios está totalmente relacionada con la palabra. Por eso es que hay muchos creyentes que dicen: ¿qué será que Dios me dejó de hablar? ¿Sabes cuál es el origen de eso? La falta de revelación de la paternidad. Porque cuando hay manifestación de la paternidad de Dios, la palabra cobra vida. La palabra comienza entonces a fluir como una fuente de agua viva, y recibes la voz de Dios y comienzas a decir: yo sé que el que me está hablando no es un hombre, es Dios que me está tratando. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando lee las escrituras dicen: este libro ya no es letra muerta. Cuando la paternidad está, la palabra de Dios cobra vida. Están totalmente unidas las dos cosas. ¿Por qué le digo eso? Lucas 23:46 y el Salmo 31:5. Miren lo que dice la escritura. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esa palabra Jesús la había leído en los Salmos. Recuerde que Jesús, como un buen israelita, desde pequeño fue instruido en la palabra de Dios. Y cuando él iba a la sinagoga sabatina, le hablaban de los salmos. Y un día, creo yo, le hablaron del Salmo 31:5, un salmo de David. Hacía unos 2000 años atrás, el rey David había dicho lo siguiente. Dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Wow. Y dice: tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Hagámosle una pequeña comparación al texto que dijo Jesús y al que dijo David. Por eso toda esa palabra que Dios te ha sembrado a ti, cuando se revela la paternidad, esa palabra que tú recibiste en el pasado, tú la estableces en tu presente para tu propio beneficio. Jesús había recibido esta palabra. Esta palabra Dios le había dado 2000 años atrás. Pero Jesús, como hijo, trajo esa palabra de hace 2000 años atrás y la necesitó en su presente. Pero ¿sabe? Por la revelación, el texto de Jesús y el texto de David tienen dos cosas diferentes. ¿Quién me dice cuál es una de ellas? Dígame. Jesús lo llamó Padre, David no. Y esa es una gran diferencia en los dos textos. Porque Jesús, su misión fue venir a revelar la paternidad de Dios. Y en la cruz Jesús tomó el texto, pero le dio una óptica de paternidad. Y entonces tomó el texto, no me quite el texto por favor. Sí, tomó el texto y le dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, donde hay promesas, donde hay palabras de consuelo, donde hay oraciones, lo primero que tienes que anteponer para que funcione es Padre. Porque toda la escritura ha sido diseñada para ayudarte a ti en todos los momentos, incluyendo los buenos, los malos, los medios y los peligrosos y los duros y las pruebas y las tribulaciones. Pero ¿sabe qué hace un verdadero hijo? Un verdadero hijo hace lo que Jesús hizo. Señor,
David dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero yo te digo a ti: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no soy solamente una criatura de Dios. Yo no soy solamente un siervo de Dios. Yo no soy solamente un asistente a una iglesia. Yo no soy solamente un miembro de una iglesia. No, yo soy hijo de Dios. Y esas palabras que están ahí son mi testamento, son mi herencia. Son palabras que fueron hechas para los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos a Dios si usted lo cree, amén. Y ahora dígalo. La última estrofa de la canción que nos faltó. ¿Sabe cómo dice esa canción que estamos ministrando últimamente? Dice, bueno, esta es la primera: estoy rodeado por los brazos del Padre. ¿Cómo es esa? Rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Le regalo esta canción porque tiene mucho poder para ayudarlo a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Oído esto? Pero hay otra diferencia en el texto. Es que lo estoy metiendo en un ambiente de que usted crea las maravillas de Dios. ¿Sabe qué dice? Y luego dice: ¿cuál hay otra diferencia? ¿Tú me has qué? David podía decir: Señor, tú me has redimido. Pero Jesús no podía decir así, porque Él es el Redentor. David, como hijo de Dios, podía decir: Señor, tú me compraste. Tú me compraste. Yo soy una joya comprada con precio de sangre. ¿Sabes por qué eres hijo de Dios? Esa es la razón. Porque Cristo te redimió. Redimir significa comprar por precio. ¿Y cuál fue el precio que le costaste? La sangre derramada en la cruz fue el precio que pagó Cristo por amor a ti, por amor a mí, para redimirnos y para hacernos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cántale un aplauso a Dios por ese precio tan maravilloso. Por eso podemos declarar: Ya no soy esclavo del temor. alguien va a recibir libertad en esta noche como nunca antes. Alguien va a recibir una maravilla como nunca antes. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, yo soy Hijo de Dios. ¿cuántos dicen amén a eso? Oído. Pero ¿sabe qué es lo lindo que nos muestra? Que Jesús, ¿sí? Jesús estuvo lleno de la palabra de Dios en medio de la tribulación. Cuando tú estás pasando tribulación, lo mejor que puede pasarte a ti es que se revele la paternidad de Dios y que tú te llenes de la palabra de Dios. Jesús, en medio de esa cruz horrorosa, en medio de ese dolor, en medio de esa humillación, el Espíritu Santo le trajo una palabra
del pasado y la estableció en su presente. Y ahí vemos que Jesucristo vivía en una atmósfera de la palabra de Dios. La tribulación es sobrellevada y es vencida a través de la revelación de la paternidad, y cuando esa paternidad hace que la palabra cobre vida sobre ti. Y por eso nos damos cuenta que Jesús usó la escritura, la trajo del pasado y la estableció en su presente. Me gustó una escena. ¿Han visto al gusano de seda? El gusano de seda se alimenta de hojas y él come y se alimenta y come y se alimenta, ¿sí? Come 5 veces al día como todo buen payanés. Come hasta que ya. ¿Y sabe qué? Después de que come, transforma esa comida en un hilo hermoso que le llamamos seda. ¿Sabe qué te hace falta? Comer más palabra. ¿Sabe qué es lo que le falta a la iglesia de este tiempo? Comer más palabra. Si tú llegas a comer más palabra y a llenarte más de la palabra y a anhelar más de la palabra y leer la palabra y escuchar la palabra y creer la palabra, todo eso que comes un día se transformará en un hilo útil. Se transformará en la salida de tu problema, se transformará en la salida de tu tribulación, se transformará en el consuelo de la prueba, se transformará en la riqueza en medio de la necesidad, se transformará en la puerta abierta en medio de todos los encierros que tú y yo pasamos. Come palabra y la palabra cobrará vida en el momento que tú más lo necesites. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle aplausos a Dios por la palabra. Cuarto, wow. Ahora quiero bendecir a los intercesores. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Poquitos. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Cada papá y mamá deberían ser un intercesor por sus hijos. Cada esposo ser un intercesor por su esposa. Cada esposa una intercesora por su esposo. Todos somos intercesores. Levanta la mano y diga: todos somos intercesores. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es un llamado para algunos, es para todos. Y usted se da cuenta que las dos frases que utiliza Jesús son de intercesión. Pero enfoquémonos en la de Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿Qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Principios de una intercesión importantísima, ¿sí? Primero que todo, Jesús intercedió a su Padre. ¿Usted quiere respuestas de Dios? ¿Cuántos quieren respuestas de Dios? Aprenda a interceder bajo la revelación de la paternidad. ¿Por qué? Porque Jesús intercedió a su Padre en medio del dolor. Intercesores, no permitas que tu tribulación, que tu dolor, que tu angustia impidan y silencien tu clamor por los demás. Jesús está en una cruz sufriendo dolores increíbles, impresionantes, que jamás hombre alguno ha vivido sobre esta tierra. Está colgado en una cruz, tiene una corona de espinas que cada movimiento le entierra en sus nervios cerebrales para punzarlo agudamente. Tiene unos clavos en sus manos que están dañando sus nervios. Tiene unos clavos en los pies. Su cuerpo está chorreando sangre. Y sin embargo, el Espíritu Santo, en medio de su dolor, no permitió que callara su intercesión.
Hay personas que pasan por pruebas, tribulaciones, y no tengo ganas de orar. Si Jesús, y si tú eres hijo de Dios, no te vas a dejar esclavizar por el dolor. No se te vas a dejar esclavizar por la opresión. Por encima de eso voy a clamar, voy a interceder, voy a suplicar, voy a clamar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que intercedió por los que no se lo merecían. ¿Quiénes estaban en ese momento alrededor de la cruz? Estaban los soldados que lo lastimaron. Estaban los religiosos, los sacerdotes que lo juzgaron injustamente. Estaban la multitud que pidió a Pilato que lo crucificaran. Y el Señor desde esa cruz le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? Jesús tenía tan fuerte su identidad de hijo que él estaba diciendo: lo que me están haciendo a mí te está insultando a ti, Padre. Por eso te digo: Padre, perdónalos. Mire que Jesús no dijo: Padre, los perdono por lo que me están haciendo. No, está diciendo: Padre, perdónalos, porque el que ofende al Hijo ofende al Padre. Y está intercediendo por gente que no se lo merecía. Si el Señor intercedía por sus enemigos, ¿sabes qué es lo lindo? Lo lindo de esto es que el Señor intercedió por ti en el trono. Cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, Jesucristo en su trono siguió diciendo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y cuando el diablo quiso matarte y llevarte a la condenación eterna y llevarte al infierno eterno, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, en el trono colocaba su sangre y le decía: Padre, aquí está mi sangre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y el Señor Dios nos daba una oportunidad más, un día más, una semana más, un mes más, hasta el día en que Cristo fue revelado a nuestras vidas y pudimos ser salvos y pudimos convertirnos en hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oído, si Cristo intercedió por los que no se lo merecían, ¿cuánto más intercederá por un hijo de Dios? Por eso, cuando Jesús vio a Pedro y lo vio muy emocionado por sus decisiones, Jesús le dijo: me negarás 3 veces. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto de esa experiencia, te voy a dar una unción para que confirmes a tus hermanos. Oh, qué bendición ser hijo. Pedro conoció la paternidad de Dios, la intercesora. Pedro le falló al Señor, lo negó 3 veces, pero por haberse revelado la paternidad, Jesús ya había intercedido para que después de esa mala experiencia, Pedro no se apartara de Dios y volviera a los caminos de Dios. Sí, tuvo que llorar, sí, tuvo que arrepentirse, sí. Pero Jesús, cuando resucitó, lo fue y lo buscó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. 3 veces le preguntó lo mismo. Por eso es que cuando se revela la intercesión, tú tienes que saber que tú estás seguro en Dios. Puede ser que el diablo en algún momento pida tu vida para zarandearte de alguna forma, en alguna enfermedad, en alguna situación económica, aún en algún pecado.
Pero sabes, en el trono hay un intercesor llamado Cristo, que ha intercedido por ti y por mí para que tu fe no falte. ¿Y cómo manifiesta eso? Por eso lo importante de todos los intercesores, el Espíritu Santo me ha llevado a mí a interceder por ti para que tu fe no falte. El Espíritu Santo me ha llevado a interceder por ti para que no te pierdas. Y si te pierdes por un momento, regreses a los caminos y a la paternidad de Dios. Regreses a la palabra y al camino y al propósito. Y Dios siempre sale ganando. Porque cuando hay un hijo de Dios restaurado, se vuelve más sólido, se vuelve más fuerte y se vuelve un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a Dios por su obra. Oídos, Jesús, en medio de ese dolor tan intenso de la cruz, no perdió su sabiduría para interceder. Jesús intercedió con sabiduría. ¿Sabe qué pidió? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que más necesitaba a todos los enemigos alrededor de esa cruz era el perdón de Dios. Jesús hubiera podido decir: Padre, ilumínalos, porque no saben lo que hacen. Funcionaría. Pero oído a esto: ¿para qué iluminación si las personas todavía no se han arrepentido? ¿Para qué revelación de Dios si no hay un arrepentimiento genuino en el corazón? Hay personas que le piden más revelación y más iluminación a Dios, sabiendo que lo que están necesitando es más perdón de Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y la revelación es que yo soy un pecador. La revelación es que como pecador necesito del perdón de Dios. Es la mayor necesidad tuya, de tu familia. Alguien en esta semana el Espíritu Santo lo va a levantar por la mañana y va a pedirle perdón por su familia. Le va a pedir perdón por sus padres, por sus hermanos. Les va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque han rechazado el evangelio. Porque han rechazado al Hijo de Dios. Eso es orar con sabiduría. Es lo que más necesitamos nosotros los seres humanos. La paternidad trae el perdón de Dios. ¿Y sabe qué dice? Además de ello, tenemos que saber que Dios oyó y perdonó. ¿Cómo así? Dios tiene su tiempo para responder. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está orando y dijo: Padre, perdónalos. Por favor, incorpórese en su espíritu y diga: Padre. Dígalo más fuerte, diga: Padre, perdónalos. Equipos de trabajo, líderes, incorporen esta oración por sus amigos, por aquellos que van a evangelizar esta semana o la próxima semana. Pastores, incluyan esta frase que dijo Jesús: Padre, perdona a Timbío, a Piendamó, a Mondomo, a Santander, al Rosario. Padre, perdona a Popayán y al Cauca. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios se tomó su tiempo para responder. Dios oyó esa oración. El Padre oyó. Y pasaron aproximadamente 40 días. Y después dice la palabra en Hechos 2:14. Dice la palabra: el primero que recibió respuesta fue Pedro. Y ya lo vimos. Dice que entonces Pedro, en el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sabe por qué se derramó el Espíritu Santo? Porque Jesús en la cruz había pedido: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queremos ver un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ver un derramamiento? Incorporemos quebrantamiento y pidámosle: Padre, perdónanos porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando uno pide esto,
se abren los cielos, se derrama el Espíritu Santo y Dios comienza a responder la oración a través de la restauración de los que han pecado. El primero de ellos, Pedro. Pedro le falló a Jesús en la cruz y antes de la cruz. Y cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Pedro estaba incluido en esa oración. Por eso fue que Dios restauró a Pedro, Dios lo llenó de su espíritu y luego lo usó grandemente. ¿Sabe qué dijo Jesús? No se vayan de Jerusalén. ¿Y por qué dijo Jesús eso? Porque en Jerusalén iba a comenzar el avivamiento y la respuesta del Padre de esa oración que hizo Jesús: Padre, perdónalos. ¿Quiénes estaban alrededor de él en la cruz? La gente de Jerusalén, todos los ciudadanos de Jerusalén que habían participado en el asesinato de Jesús. Por eso en el versículo siguiente que tenemos ahí dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cómo? ¿Sabe por qué se añadieron ese día? Porque Dios oyó la oración de su hijo que dijo: Padre, perdona a toda esta ciudad porque no saben lo que hacen. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice, como 3,000 personas se convirtieron a Cristo Jesús. Tienes que incorporar ese corazón que hubo en Jesús. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos por esto, por aquello, por esto, por aquello. Y Dios escuchará y oirá. ¿Sabe quiénes más estaban alrededor de Jesús que lo juzgaron injustamente? Transgredieron todas las leyes para condenar a Jesús, los sacerdotes. ¿Y sabe qué dice Hechos? Dice 6:7, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque Dios escuchó la oración de su hijo diciendo: Padre, perdona esta ciudad porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué dice? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de esos sacerdotes que condenaron a Jesús injustamente, que lo llevaron a la muerte, que lo llevaron a la condenación, la palabra de Dios dice que ellos también fueron convertidos como respuesta a la oración que Jesús hizo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A cuánto le sirve este recurso espiritual? A mí me sirve para interceder, porque cuando pedimos al Padre el perdón, se abren los cielos, se derrama el Espíritu Santo, hay salvación, hay conversión, hay crecimiento y hay multiplicación. Y Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Cuando hay una iglesia que intercede por su casa, por su familia, por sus hijos, por sus padres, por sus esposos, por sus esposas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y finalmente, Jesús, en su momento de debilidad, en ese momento tenía una corona de espinas de humillación, tenía unos clavos, tenía una cruz. Era el momento más humillante de Jesús y sin embargo su intercesión fue poderosa, fue respondida por el Padre Celestial y trajo frutos. Por eso bendigo a los intercesores. Vas a interceder y tu intercesión no será en vano. Habrán resultados de salvación, habrán resultados de conversión, habrán resultados de restauración, habrán resultados de restitución, habrán resultados de transformación. Porque cuando usamos correctamente el privilegio de hijos y oramos a nuestro Padre, es cuestión de tiempo y Dios responderá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle aplausos al Señor. Y oído, con esto cierro. Si Jesús
en ese estado de humillación, fue escuchado por su Padre, ¿cuánto más ahora que Cristo resucitó y subió a los cielos y está sentado en el trono, y en vez de una corona de espinas tiene la corona de la realeza que lo asigna como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Si Jesús en ese estado de humillación fue escuchado por su Padre, teniendo clavos en sus manos, ahora Cristo está sentado en su trono y no tiene clavos en sus manos. Ahora tiene el cetro de la justicia, de la realeza, porque Él es el que tiene toda autoridad y gobierno. ¿Cuánto más será escuchado ahora Cristo, que como sumo sacerdote intercede por nosotros e intercede para que esa promesa de salvación de nuestra casa se haga realidad, se cumpla y nosotros veamos la fidelidad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Si en su estado de humillación Cristo fue escuchado, cuánto más ahora en su estado de exaltación y de glorificación, que intercede por ti, por mí, permanentemente, y por todos aquellos que han de ser salvos. Él hará que el Padre escuche, el Padre responda, y responderá con las promesas cumpliéndose cada día en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un intercesor perfecto. Cristo es nuestro intercesor. Por eso podemos cantar: y ya no soy. Colóquese en pie. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Jesús no le temió a la muerte porque sabía que era un hijo de Dios. Jesús no le temió a Satanás, a los demonios, al infierno, porque sabía que era un hijo de Dios. Jesús no le temió a la cruz, no le tuvo temor a las acusaciones, a la persecución, a la burla, porque Él sabía bien que era un hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. ¿Por qué? Yo soy hijo de Dios. Una vez más, dígalo fuerte. Ya no soy esclavo del temor. Sí, Yo soy somos hijos de Dios. Ya no soy esclavo del temor. La paternidad desde la óptica de la cruz. Yo soy hijo de Dios. Vamos a tomar la cena del Señor bajo esa palabra, bajo esa ministración que el Señor quiere hacer sobre nosotros. La paternidad es algo muy valioso. Aprovecha la paternidad de Dios en tu vida. No la desprecies, no la desaproveches. Y más cuando vemos que en la cruz Cristo la nombró, la reconoció y salió triunfante. Salió triunfante. Salió triunfante. Tú saldrás triunfante de todas tus pruebas y tribulaciones cuando se revele la paternidad de Dios. Voy a invitar a los hermanos que nos ayudan a servir la cena. Y nos preparamos. Esa es mi oración, que a través de la cena se ha reafirmado
tu identidad de hijo. Tú no solamente eres miembro de una iglesia, no eres parte del cuerpo de Cristo. No es solamente que eres un servidor, no solamente eres un colaborador, no. La identidad más preciosa que Dios le puede dar a una criatura es la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y para haber sido hecho hijo de Dios, tuviste que reconocer el precio que pagó Jesús en la cruz. Precio de sangre, precio muy alto para comprarte a ti, adoptarte ahora como un hijo y como una hija de Dios. La paternidad de Dios es para siempre, no es temporal, es mientras duren nuestros días aquí, y cuando lleguemos a la eternidad Él seguirá siendo nuestro Padre celestial. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al Señor y dígale: Señor, gracias te damos por tu palabra. Dígale: Padre, gracias por tus palabras que han llegado a nuestro espíritu, que han sido sembradas, que han sido puestas en nuestro corazón y en nuestra mente en este día, en nuestra alma. Dígale: gracias, Padre. Digan: este día, una vez más, reconocemos la necesidad de tu paternidad. Queremos conocer más tu paternidad. Queremos que se nos revele más tu paternidad. Queremos, Padre celestial, que tú nos lleves a un conocimiento más profundo de tu paternidad. Aquí estamos, Padre celestial, tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre celestial, en tu paternidad encontramos fortaleza en medio de la prueba. Señor, en tu paternidad, Padre, encontramos la salida con tus maravillas de cada tribulación, de cada angustia, de cada opresión. Señor, en esta hora reconocemos tu paternidad. Por tu Espíritu Santo podemos decir: Abba, Padre. Podemos decir: Papá Dios. Podemos decir: Padre eterno. Por el Espíritu Santo podemos declarar que somos hijos tuyos. Y por eso, Señor, tenemos confianza. Señor, encomendamos nuestra vida, nuestra familia. Encomendamos este nuevo mes. Encomendamos este semestre. Encomendamos el resto de nuestros días en tus manos. Señor, colocamos nuestra familia en el hueco de tu mano, en ese hueco protector de tu mano, en ese hueco que nos protege de todo daño maligno. En este día, Padre celestial, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, nuestra vida de familia, nuestra salud, nuestra economía, nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestro llamado. En tus manos encomendamos cada día que tú nos das, cada año que tú nos das. En tus manos lo encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Digan este día: Padre celestial, traemos las palabras del pasado y las establecemos en nuestro presente. Jesús habló estas palabras hace casi 2000 años, pero cuando la paternidad se revela, la palabra cobra vida. Dígale: Señor, restaura en mí el apetito por tu palabra. Renueva en mí, acrecienta en mí el apetito, el hambre, la sed por tu palabra viva, por tu palabra escrita, por tu palabra rema, por tu palabra leída, por tu palabra escuchada, por tu palabra en todas sus formas. Restaura, dígale: renueva, acrecienta en mí el apetito espiritual, para que cuando necesite una palabra de Dios para mi presente, tu espíritu la haga cobrar vida y yo pueda ver, Señor, la salida a todo problema, a toda circunstancia de mi vida. Levanta tus manos al Señor. Dígale: Padre, conviérteme en un intercesor. Padre, enséñame a interceder
por las personas que no se lo merecen. Así como tu Hijo Jesús lo hizo. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, yo fui salvo por la oración que tu Hijo hizo en esa cruz. Porque yo, como gentil de otra nación, también provoqué el asesinato. Mis pecados mataron a Jesús. Pero por Jesús haber clamado y haber dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace, yo fui salvo. Padre, conviérteme en un intercesor de aquellos, Señor, que siguen rechazando el evangelio, de aquellos que se oponen a tu causa, de aquellos que rechazan tu palabra, de aquellos, Señor, que pierden y desaprovechan las oportunidades para venir a ti. Conviérteme en un intercesor. Renueva en mí, acrecienta en mí, bautízame en esta noche con un espíritu. Vamos, abre tu boca, iglesia, por favor. Abre tu iglesia y dícele: Señor, bautízame con un espíritu de intercesión, para yo rogar al Padre para que perdone a todos aquellos que no saben lo que hacen. Dame esa capacidad, dame esa dirección. Dígale: Señor, dame sabiduría para interceder. Señor, yo oro por todos los intercesores de la iglesia. Oro por el ministerio de intercesión. Oro, Padre Celestial, por el clamor de los guerreros. Renueva, Padre Celestial, el clamor de los guerreros de la mañana, de 5:30 a 6. Renueva los intercesores de cada sede. Señor, acrecienta, bautízalos con un espíritu nuevo de intercesión. Trae sabiduría de lo alto para interceder, para que puedan interceder según la necesidad que está viviendo la iglesia, que está viviendo el municipio, el pueblo y el lugar donde tú los has puesto. Padre, en esta hora que se imparta ese bautismo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pasemos acá adelante y llevemos los elementos. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo. Una vez más, esa estrofa me gusta. Eso es traer el pasado a nuestro presente. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomemos el pan que representa el cuerpo partido y molido por Cristo en la cruz. Y démosle gracias a Dios por el pan que representa ello. Padre, gracias por el pan que representa tu cuerpo.
Gracias, Padre. Gracias por esa cruz. Gracias por pagar el precio. Gracias. Gracias porque este pan representa tu amor en esa cruz. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu salvación. Gracias por haberme predestinado para ser un hijo tuyo. Gracias, Padre, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Gracias, Padre, porque tú me llamaste desde el vientre de mi madre. Gracias, Padre, porque tú me escogiste y con el sacrificio de tu Hijo me compraste para darme el poder de ser hijo tuyo y para disfrutar los beneficios de tu paternidad. Gracias, Padre. Yo tomo este pan con esa conciencia de gratitud. Podemos tomar el pan. Gracias, Padre, por esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz. Representa, Señor, cada gota de sangre que, como alguien dijo, cada gota expresaba amor, 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 amor por mí. Amor por mí que no merecía. Amor por mí que no me pude ganar. Gracias porque esta sangre representa cada gota que derramaste en la cruz. Por amor, por comprarme. Para que yo pudiera disfrutar de tu amor. Para que yo pudiera conocer tu amor, Padre. Para que yo pudiese tener comunión contigo, Padre. Para que yo pudiera conocerte, Padre. Gracias, Padre, por esta copa que representa la sangre de tu Hijo, que me abrió el camino para conocerte a ti, Padre. Para ser tu hijo, para ser tu heredero, para ser una joya más de tu tesoro. Gracias, Padre, porque esta copa representa la respuesta a la oración de aquellos labios benditos de tu Hijo en la cruz, diciendo: Padre, perdona a Ricardo porque no sabe lo que hace. Gracias, Padre. Y bajo esta copa pedimos que tu Espíritu Santo reafirme nuestra identidad de hijos. Y bajo esta copa te pedimos que se revele más y más la paternidad de Dios a nuestras vidas. Y bajo esta copa, que es el nuevo pacto en tu sangre, se siga revelando cada día más tu paternidad a nuestra vida, a nuestra familia, a
nuestra descendencia, a nuestras generaciones, a nuestra ciudad, a nuestro departamento. Porque el clamor de esta ciudad y este departamento es por un padre. Después de la salvación, la mayor necesidad es la de un padre. Oramos desde aquí por los no salvos y te pedimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que se están perdiendo, no saben lo que están haciendo, rechazándote a ti una y otra vez. Padre, perdónalos, perdona a los habitantes de mi ciudad, de mi departamento, porque no saben lo que hacen. Por esta copa que representa la sangre de Cristo, perdónalos. Perdona cada vida, cada familia, porque no saben lo que hacen. Y te damos gracias, porque si tú escuchaste a Jesús, que era tu Hijo en la cruz, también nos escuchas a nosotros en esta cena, que somos tus hijos. Podemos tomar la copa bajo esa convicción. Y recuerde que ya usted no es un esclavo del temor, usted es un hijo de Dios. Aproveche los privilegios de la paternidad de Dios. Dele un aplauso a Jesús. Ya no soy un esclavo. Toda la gloria es del Padre. Yo dije, toda la gloria es del Padre. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos.